Esperaré a que los mares se sequen y tengas tu sed de mí. Esperaré a que el mundo te olvide y te acuerdes de mí. Te voy a esperar, te voy a esperar. Hola hermanos, yo soy Carlos Flores y este es tu programa Amando tu Iglesia. Este es un programa en el cual vamos a ir descubriendo esos tesoros, estas grandes riquezas que muchas veces desconocemos de nuestra iglesia. Este día vamos a ver el tema de la humildad y el sacrificio. Estos dos dones que tenemos a disposición en la iglesia católica, todo católico, son unos dones muy necesarios, son claves, son necesarios. Necesitamos reconocerlos, necesitamos buscarlos. Porque hermano, sin estos dos dones, sin la humildad y sin el sacrificio, nosotros estamos destinados a que todo trabajo en nuestra iglesia o en el trabajo de la autoconstrucción como persona de Cristo está destinado a la derrota, a disolverse totalmente. Y es por eso, hermanos, que es muy importante para el católico, para la persona de fe, el saber buscar, encontrar y lograr ese don que viene de Dios, ese don que es la humildad, ese don que nos hace verdaderamente dignos, pero es una dignidad que viene de Dios para nosotros. Es algo muy interesante que vamos a ir descubriendo en este programa. Es muy importante, hermano, y te lo repito, porque todo trabajo, toda misión, todo ministerio, cualquier cosa que te propongas en tu iglesia o que te propongas tú como padre, madre de familia, como persona, trabajo en pos de nuestro Señor, estará destinado a la derrota, a deshacerse, si no tenemos humildad y si no tenemos un espíritu de sacrificio. Y bien, para empezar, vamos a ir viendo de qué trata esto de lo que es la humildad. Quizá muchas veces habrás escuchado este término. Muchas veces tenemos un término erróneo de lo que es la humildad. Muchas veces creemos que la humildad debe de ser reconocer o que simplemente no valemos nada, o muchas veces creemos que la humildad es desconocer algunas de las virtudes que ya naturalmente o por don de Dios las tenemos, y no es así. En la humildad uno no desconoce las cosas buenas que uno tiene, sino que reconoce en humildad que todo viene de Dios y que nuestro trabajo no es solamente fruto del esfuerzo, del sudor humano, sino de que todo movimiento que ejerces viene inspirado y viene por obra de Dios. Y bien, aquí también tenemos que poner de relieve lo que es la humildad y la soberbia, porque bien, la soberbia viene siendo la antítesis de lo que es lo que es la humildad. En la humildad todo lo esperamos, lo buscamos en Dios. En la soberbia todo lo buscamos y lo tratamos de encontrar en uno mismo. Es decir, en la soberbia uno piensa que no necesitamos de los demás, peor aún, que no necesitamos de Dios.
Y eso es un terrible error, la soberbia, porque estamos destinados al fracaso, hermanos. Estamos destinados al fracaso cuando nosotros no ponemos como cimiento de nuestras vidas, como cuando no ponemos cimiento de nuestra iglesia, no ponemos la humildad, no ponemos a Dios. Estamos destinados a que todo trabajo va a terminar en nada. Hermanos, es increíble, tengo muchos años sirviendo de alguna u otra forma en la iglesia. Puedo remontarme, yo creo, cuando era acólito a los 6 años y desde entonces me ha tocado ver cantidad de grupos, de servicios, de ministerios que han terminado en nada, en desaparecer, cero crecimiento. Todo esto debido a que muchas veces esa carrera que emprendemos en pos de nuestro Señor Jesucristo se vuelve una carrera para nosotros mismos. Y es ahí cuando ya la búsqueda principal es Cristo, se pierde, y entonces es cuando nos empezamos a perder. Y esto es muy importante reconocerlo, porque esto es muy fácil. Es muy fácil perder la perspectiva, y muchas veces terminamos teniendo a Cristo como un estandarte que es un estandarte vano, porque realmente en el fondo estamos buscando otro tipo de beneficios, otro tipo no sé cómo explicarlo. Mira, te voy a poner un ejemplo, y esto es muy común. Muchas veces, lamentablemente, uno como persona somos recogidos, somos levantados por la gracia de Dios. Muchas veces en nuestra vida diaria, en nuestra vida, digamos, civil o laica, no tenemos el hábito del esfuerzo, del crecimiento, y entonces cuando de alguna forma somos atraídos a la iglesia, somos llamados, somos inspirados, y se empiezan a dar estos frutos de fe por nuestro trabajo, y empezamos a tener ciertos éxitos, por decirlo así, o empezamos a ver cierto aprecio por parte de la gente, es muy común que nosotros nos inflamos, pero es una inflación vana. ¿Por qué? Porque eso viene a suplantar el verdadero objetivo que era del trabajo, de buscar a Dios, de trabajar por Dios, de servirle a Dios, de servir al prójimo sirviendo a Dios, o más bien servir a Dios sirviendo al prójimo. Y es muy importante reconocer que día a día, cada vez que nos levantamos, tenemos que tener la humildad de esperarlo todo de Él. Hermano, si no lo esperas, si esperas en tus fuerzas, es duro el golpe que nos damos. Es duro, verdaderamente duro. Y es por eso que nosotros diariamente debemos de pedir, diariamente tenemos que reconocer que día a día nuestro esfuerzo debe ser bendecido por Dios para que dé esos frutos que buscamos. Ahora, también quiero poner de relieve otro asunto. Muchas veces también confundimos lo que es la humildad, con una vana visión de lo que nosotros somos o no somos. Es decir, por ejemplo, muchas veces pensamos que si nosotros reconocemos alguna de nuestras propias virtudes, no somos humildes, pero eso no es la humildad. La humildad básicamente es esperar todo en Dios. Y muchas veces, como te digo, muchas veces empezamos bien el camino. Esto es muy importante.
Muchas veces empezamos bien el camino, somos inspirados por el Espíritu Santo, algún servicio, estamos caminando bien, rectamente por el camino de la luz, y es bien fácil, hermano, querer obtener otros beneficios que no son Cristo, beneficios cuando nos empieza a gustar lo que nos dice la gente, cuando nos importa más lo que piensa la gente de nosotros y más de lo que realmente debemos ser y vivir. Porque mira, hermano, cuando uno trabaja para Dios, para el Señor, va a empezar a haber obstáculos y la gente verdaderamente te va a empezar a atacar. Eso es un signo muy importante. Fíjate bien, y te lo voy a repetir porque es muy importante. Cuando uno empieza a trabajar humildemente para el servicio de Dios, sinceramente de corazón, va a empezar a haber ataques a tu persona. Y esto es algo importante. Es importante ver porque muchas veces en la actualidad vemos a grupos, a movimientos, etcétera, no sé, servicios, apostolados, misiones, que son atacadas, que por esto, y empieza una serie de críticas. Y cuidado porque lo que es de Dios siempre termina perseguido. Y si tú ves que hay algo en la iglesia que es perseguido, que es criticado, cuidado, porque si está en la iglesia y es perseguido, es probable, lo más seguro es que esto es de Dios. Es un signo pues ineludible. Bueno, vamos a seguir con este tema tan interesante después de estos cortes y regresamos. Y cuando lo hagas voy a estar aquí, amándote tanto, confiando en ti. Levantaré mis manos, volverás a nacer. Hoy te doy tu libertad. Hermanos, estamos de regreso en tu programa Amando tu Iglesia. Estamos con el tema humildad y sacrificio. Estaba hablando en el segmento anterior de cómo cuando una persona o un grupo o algún ministerio o algún sacerdote empieza a trabajar verdaderamente en servicio sincero y con la humildad total en Cristo, vamos a empezar a encontrarnos multitud de personas en contra, mismo dentro de la misma iglesia. Ya no digo fuera, dentro de la misma iglesia, lamentablemente, vamos a encontrarnos a otros sacerdotes, vamos a encontrarnos a otros laicos, vamos a encontrarnos dentro de nuestros mismos grupos personas que van a atacar ese servicio, van a poner en duda, siempre que Cristo está trabajando, siempre que Cristo va caminando, siempre va a haber alguien que ataque ese servicio. Y es por eso que tú, hermano, hermana, que quieres vivir verdaderamente a Cristo Jesús en tu corazón, que quieres hacer lo correcto, tú que quieres hacer lo correcto, es importante que prestes atención a todos aquellos grupos, movimientos, sacerdotes, obispos que son atacados dentro de la iglesia. Fíjate bien, cuando algún sacerdote, algún laico lleva una vida mediocre, que no tiene logros, no pasa nada, nadie le dice nada, no pasa nada este tipo de personas. Pero cuando alguien verdaderamente trata de cambiar, de transformar, de llevar ese evangelio, cuando alguien verdaderamente trata de matarse, de sacrificarse por los demás, empiezan una serie de críticas y empiezan a poner en duda sus intenciones y empiezan a haber todo tipo de obstáculos, empiezan a haber todo tipo de objeciones
Y es importante que lo reconozcas y lo veas para que tú no seas parte de eso. Y es también importante que lo conozcas porque va a ser un signo cuando tú estés sirviendo para el Señor en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia, tu parroquia. Cuando estés sirviendo verdaderamente vas a tener enemigos. Eso ni lo dudes. No va a faltar la crítica, no va a faltar la persona que quiera echarte a la fosa, no va a faltar el sacerdote que no te quiera cerca. ¿Por qué? Esto viene a raíz de la concupiscencia. Y déjame que te explique un poco más este término. Es un término muy importante que toda persona de fe debemos de conocer para saber distinguirla, para saber lo que tenemos dentro de nosotros. Mira, la palabra concupiscencia muchas veces la entendemos por el lado sexual, pero no únicamente. La concupiscencia es una tendencia natural que tenemos como personas, como humanos, la tendencia de la carne que nos lleva al mal, que nos lleva al desorden, que nos lleva a lo fácil. Fíjate bien, la concupiscencia siempre es digamos, estimulada por los sentidos. Todo tipo de estímulos, no solamente los sexuales, sino, digamos, por ejemplo, los elogios. Los elogios, cuando tú estás haciendo algún servicio, no sé, por ejemplo, que eres un lector y se te acercan, ay, es que leíste muy bonito. Y bueno, entonces tú te la empiezas a creer. Digo que no es malo, pues, no es malo reconocer las virtudes porque así puedes mejorar o servir mejor. Lo malo es cuando tú cambias ese servicio que en un principio era para Cristo y lo empiezas a buscar para que sea una fuente de elogios para ti. No sé si con este ejemplo tan simple, tan sencillo lo entiendas. Te voy a dar otro ejemplo. Digamos, voy a poner un ejemplo, si tú, hermano sacerdote, si me estás escuchando alguno, digamos, estás en tu servicio y digamos que el señor obispo te manda un diácono, y digamos que este diácono tiene una facilidad tremenda de predicación, un don de predicación. Y entonces tú te empiezas a sentir como que no te gusta porque tú eres el párroco, pero estás viendo que la gente está yendo o se está acercando más a él. Entonces fíjate bien, tú estás perdiendo tu objetivo, que es llevar a Cristo a todos los demás en tu comunidad. Y estás dejando de ver ese tu objetivo, tu misión, por empezar a ver aquel que te está quitando audiencia, aquel que te está quitando tu personaje. Y entonces tu sacerdocio se empieza a ser fuente de estímulos para ti, cuando debe de ser fuente de estímulos para los demás, para que se acerquen a Cristo. Entonces, esto es muy común. Nosotros siempre, la concupiscencia es eso. Es la constante búsqueda que nuestro cuerpo, que nuestra persona siempre está buscando, esa búsqueda constante de obtener todo aquello que nos estimula, que nos hace sentirnos grandes, que nos hace sentir que no es malo, pero cuando nos lleva al desorden, que casi siempre, que se requiere mucha madurez, que se requiere mucho autocontrol, te voy a decir por qué no es malo primero, antes de seguir. No es malo porque muchas veces esos estímulos nos ayudan a ser mejores. Todo estímulo, nos sirve para con más energía trabajar. Si esto lo sabemos canalizar y lo ponemos en pro de ser mejores evangelizadores, de llevar más a Cristo, no hay problema.
pero ese no es el problema. El problema es que nos desviamos y empezamos a hacer una pelea por alimentarnos de ese tipo de cosas, Entonces ya no es una búsqueda, no es un trabajo en pos de Cristo, sino es un trabajo en pos de uno mismo, de mí mismo. Entonces esto es muy importante, hermano, mucho cuidado. Tú puedes estar en este día, puedes ser humilde y puedes estar bien enfocado en tu servicio, pero el día de mañana así de rápido puedes desviarte y te desvías. Entonces esta es una lucha constante. ¿Por qué? Porque la concupiscencia es automática, sale, se da. Es muy fácil perderse, es muy fácil acomodarse, es muy fácil llegar a un punto de confort y ya no querer salir de ahí. Por ejemplo, digamos, vuelvo al mismo ejemplo del sacerdote. Digamos que el sacerdote es muy querido en su comunidad, muy apreciado, la gente va y le pide consejos, dirección espiritual, pero llega este diácono y digamos, logra atraer más gente, entonces tú te empiezas a sentir más chico, te empiezas a sentir menos. Entonces, ¿qué pasa? Pierdes la perspectiva de Cristo y tú te empiezas a ocupar y empiezas a ver mal a aquel diácono y empieza a ver ahí una pelea, empieza a ver ¿en qué termina? En hacer pedazos tu comunidad de la cual tú eres responsable. Igual lo mismo pasa con nosotros católicos, y este programa lo quiero dirigir especialmente para todos aquellos laicos comprometidos, porque esto es un problema que nos está comiendo, hermanos, nos está comiendo y no nos deja crecer nosotros como iglesia, como personas, como individuos. Y es muy importante que lo conozcamos y lo sepamos vivir. Me ha tocado ver me han tocado ver muchas comunidades. He estado sirviendo, me ha tocado servir en más de 4 o 5 movimientos en diferentes épocas de mi vida. Y me ha tocado ver grupos que supuestamente estaban trabajando con el Espíritu de Dios, en el espíritu de servir a los más necesitados, etc. No me voy a referir a un grupo en especial, porque esto se da en todos los grupos. Pero bien, grupos que ahorita no existen, hermanos. No existen porque hubo alguna persona que en un momento dado, esa persona era el responsable de hacer crecer, de dirigirnos, de darnos esta dirección, ese pastoreo, y no lo hizo porque se perdió en una búsqueda de esto que llamamos concupiscencia, en una búsqueda de reconocimiento, en una búsqueda de falta de humildad, porque eso ya se convierte y se voltea y ya no estamos poniendo las fuerzas en Dios, sino en nuestras propias fuerzas. Ya no estamos buscando los dones de Dios, sino que estamos buscando los talentos de uno. ¿Y qué pasa? Cuando dejamos a Dios por fuera, lo perdemos todos. Vamos a seguir hablando de este tema tan interesante, tan importante, después de este corte. Esperaré a que el mundo te olvide y te acuerdes de mí. Te voy a esperar, te voy a esperar. Hermanos, estamos de regreso en tu programa Amando a tu Iglesia. Estamos con el tema humildad y sacrificio. Estamos hablando de cómo muchas veces cuando perdemos la humildad, cuando perdemos esa humildad que es abandonarse en Dios, y nos empezamos a abandonar en nuestras propias fuerzas y empezamos a buscar nuestras propias satisfacciones, terminamos dejando a Dios fuera de nuestra vida
de nuestro hogar, de nuestro grupo, de nuestro movimiento, de nuestro servicio apostolado, sacerdocio, obispado. Y eso pasa y dejamos a Dios afuera. Y es un desorden, hermano. Fíjate bien, donde está Dios siempre hay orden. Donde no está Dios hay un desorden. Y siempre va a haber gente dentro de nosotros que va a querer hacer el desorden. ¿Por qué? Porque esto de la concupiscencia es natural, todo lo tenemos. Nadie puede decir yo no. Ningún obispo en la tierra puede decir yo no tengo concupiscencia. Ningún grupo, ningún dirigente, director, coordinador de algún grupo puede decir yo no. Es una lucha diaria, hermano. Y es algo que tenemos que luchar diariamente. Y sobre todo, y aquí viene una petición y una súplica para nuestros pastores, para nuestros sacerdotes y obispos. Hermanos sacerdotes, necesitamos de dirección. Necesitamos de dirección de los grupos. Necesitamos de dirección espiritual como personas. No nos pueden dejar. No nos pueden dejar trabajando en sus parroquias mientras que ustedes a lo mejor por justa razón están en otras cosas. Pero hay que saber encontrar ese equilibrio. Necesitamos dirección, hermanos. Es por eso que tenemos una autoridad visible aquí en la tierra, porque necesitamos de esa dirección. Y es importante cada uno de nosotros pedir al sacerdote, al diácono o al obispo, según corresponda. Y bien, pero esto, como les digo, es lo más común. La concupiscencia es lo más común y es cuando se pierde. De aquí se pierde todo y es cuando nosotros perdemos la humildad y ya empezamos nuestra propia lucha. Eso es perder la humildad. Empezamos a hacer nuestra propia lucha, empezamos a confiar o a desconfiar de nuestras habilidades. Es decir, empezamos a desconfiar porque pensamos que estamos en una pelea solos y eso no pasa. Hermano, tú estás peleando con Cristo, tú tienes a Cristo dentro de ti, pero tú eres el que lo sacas, o mejor dicho, no lo sacas porque a Dios no lo puedes sacar, lo ignoras y Dios respeta esa libertad de que lo ignores y Él para porque tú lo paras. Pero tú lo tienes ahí, tú tienes esa pelea y la tienes de ganar, pero es algo que tú tienes. Por eso los santos nos han repetido la importancia de la meditación, de meditar continuamente en nuestras acciones, en nuestra vida. Por eso tanta la insistencia de al final de cada día hacer un examen de conciencia. ¿Qué es lo que en qué la estamos regando? O para que lo entiendan en otros países, ¿en qué estamos haciendo mal? ¿En qué nos estamos equivocando? ¿Cuáles son nuestros errores? Cuando tú no aceptas tus debilidades, cuando tú no aceptas una debilidad, es imposible que la superes. Por más gracia que venga del cielo, si tú no estás aceptando esa necesidad de cambiar algún aspecto de tu vida, no lo vas a cambiar. Cuando tú te propones ser el ungido del grupo, el movimiento, estás destinando tu grupo a que se desarme, a que quede diluido. Hermano, la iglesia no necesita de ungidos. Necesita de gente que quiera vivir a Cristo, que quiera vivir desinteresadamente a Cristo, de luchar por Cristo. Urge la iglesia esa gente que quiera sacrificar su vida, sacrificar esos egos, sacrificar esta concupiscencia en pos de Cristo. Y esto se va a dar y es muy importante. Cuando llegues en un momento en el que en el servicio tuyo ya no te importe lo que pueda pasar, ese momento es cuando ya estás confiando en Dios. Y vamos a identificar que no te importe. Porque una cosa es, el que no te importe es de que no te importan las
situaciones que se están dando, los obstáculos, porque sabes que Dios va a actuar y va a sacar adelante eso. Inclusive, aunque a ti te saquen de ese servicio, de ese ministerio, a base de calumnias o lo que sea, lo que pase, tú sabes que siempre vas a estar amparado por Cristo. Eso es muy importante, porque todos en la iglesia, todo bautizado es amparado por Cristo, pero muchas veces nosotros no nos dejamos ampararnos, o mejor dicho, no queremos darnos cuenta de que estamos amparados, y es cuando nuestro corazón se hace más duro. Y recuerda, te haces duro y no eres dócil al Espíritu Santo. Y algo muy importante, tú, hermano, no puedes ser dócil al Espíritu Santo si no tienes esa humildad, es decir, ese esperar en Dios y reconocer todo aquello de lo que careces y todo aquello en lo que lo estás haciendo mal y todos aquellos errores que estás cometiendo. Y muy importante, la iglesia, hermano, es trabajo en grupo. Si bien todos tenemos una función diferente, todos según los dones, los carismas, los talentos, ¿no? Qué sé yo, pero es importante reconocer que desde el más pequeño hasta el más grande, todos en conjunto son esa masa crítica, es esa comunión, mejor dicho, con palabras de nuestra iglesia, esa comunión que le da fuerza a nuestra iglesia. Y bien, vamos para seguir. El sacrificio aquí entra, es algo también muy importante en la iglesia. Es muy importante y muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué si muchas veces vamos a misa, comulgamos, por qué muchas veces vamos en busca de aquellas oraciones tan poderosas, muchas veces queremos creer? ¿Por qué si hacemos esto o lo otro, la liturgia de las horas, o hacemos tal servicio, vivimos una jornada, por ejemplo, de Pentecostés o de Pascua? ¿Por qué muchas veces nuestra vida sigue igual o peor? ¿Por qué pasa eso? Y la respuesta es muy sencilla, y es que cuando nosotros vamos en busca de alguna gracia de Dios, nosotros lo que realmente nuestra verdadera intención es que queremos una gracia de Dios que evite que nosotros nos esforcemos. Fíjate bien, no sé si alguna vez has analizado tu vida, tu comportamiento, y es que muchas veces estamos esperando esa gracia que nos va a hacer que no nos esforcemos. Es decir, muchas veces vamos a la comunión, a la Eucaristía, muchas veces vamos a una oración o no sé, a tantas cosas que hay en la iglesia, pero no tenemos la mínima intención de cambiar, no tenemos la mínima intención de comprometernos, no tenemos la mínima intención de querer sacrificar lo que hay en nuestra vida. Y esto es muy común porque ¿cuántos grupos no hay que empezando desde la pura asistencia empezamos a fallar? Y muchas veces de 10, 15, 20 personas, 40, las que logran hacer la asistencia son 10 cuando mucho, de 50. Y es un grave problema porque pues muchas veces los demás que van y vienen muchas veces son más estorbo que nada, o bien el líder no sabe cómo esas personas que van y vienen, algunas veces con justificada razón, otras simplemente por falta de querer darse un sacrificio o de sacrificar algo en su vida, pues no sabe conjugar ese tipo de cosas. Bueno, aquí esto es muy importante. Siempre, hermano, que tú te acerques a la fuente de gracia de Dios, que principalmente las vemos en los sacramentos, o por ejemplo
en alguna asamblea de oración, liturgia de las horas, o bueno, qué sé yo, todos los medios que tenemos en la iglesia para nuestro propio crecimiento. Si tú vas con un espíritu de no sacrificio, no vas a lograr nada, hermano. Porque el cristianismo precisamente eso es, sacrificio. Sacrificar algunas veces nuestro tiempo, sacrificar algunas veces nuestro dinero, sacrificar algunas veces con esfuerzo físico, sacrificarnos algunas veces, no sé, incluso hasta aceptando los ataques o las humillaciones. Vamos a seguir hablando de este tema después de este corte, pero regresamos. Y cuando lo hagas, voy a estar aquí, amándote tanto, confiando en ti. Levantaré mis manos, volverás a nacer. Hoy te doy tu libertad. Estamos de regreso en tu programa Amando tu Iglesia. Estamos con el tema humildad y sacrificio. Hablábamos de que son dos dones que es importantísimos para el crecimiento de la persona de fe. Estamos hablando de cómo muchas veces cuando nosotros dejamos esa humildad de lado, cuando nosotros dejamos ese sacrificio, pues dejamos las comunidades, dejamos nuestras familias, dejamos nuestros servicios y ministerios tirados, fuera, empezamos a provocar desorden. Y es por eso que muchas veces nosotros tenemos que entendernos que somos seguidores de Cristo y que tenemos que asumir en un momento dado nuestra cruz. Y muchas veces esa cruz se va a manifestar de muchas formas diferentes. Algunas veces es sacrificando esa mala tendencia al pecado que tienes, algún pecadillo ahí, algún pecadote que tienes que no logras controlar. Esa es una gran oportunidad de bendecir y alabar a Dios. Fíjate bien, quizás hay algún aspecto de tu vida, algún pecado que no se ha ido por más que oras, por más que comulgas, por más que has tratado. Y nunca te habrás preguntado, ¿no será una oportunidad de alabar al Señor? Una oportunidad al negarte a ese pecado, a esa tendencia que quizá a lo mejor en toda tu vida no se va a ir. ¿No será esa la oportunidad, esa terrible tendencia que te es sumamente difícil? ¿No será una oportunidad grande de alabanza verdadera a Dios? De coronarte con la gracia del Señor y de alabarlo y bendecirlo, porque al final de cuentas nuestras decisiones son muy valoradas por Dios. El Señor valora mucho nuestros esfuerzos. Nosotros sabemos que nuestro esfuerzo sin Dios no sirve de nada, no llega a nada, no da frutos, pero al Señor le gusta ver ese esfuerzo, y el Señor ve ese esfuerzo, lo ve como esa ofrenda de nosotros, la cual bendice y hace fructificar. Entonces, hermanos, vamos detectando esas concupiscencias que hacen que nos desviemos de nuestra vida y convertámosla en una verdadera oportunidad de crecimiento, de alabanza, de adoración y de sacrificio para el Señor, para una verdadera ofrenda al Señor. Quizá el Señor te está pidiendo eso a través de esa debilidad. Te está pidiendo que lo alabes, que le des ofrenda al Señor. Es muy importante y quizá esa es la oportunidad diaria que tienes. Ahora aquí, volviendo un poco a lo que es el servicio en la iglesia, a los movimientos, ministerios, grupos parroquiales, sacerdocios, diaconados, obispados. Bueno, obviamente
siempre va a haber problemas, roces, va a haber diferentes puntos de vista, diferentes formas de solución, diferentes formas de pastorales. Siempre va a haber alguien que esté en contra de lo que tú piensas, siempre alguien va a pensar que su forma es la mejor forma, y siempre se van a dar esos roces, y uno siempre va a tratar de luchar por lo que uno piensa, y en esa lucha pues muchas veces vamos a caer en falta de amor, en una falta de amor, y vamos a caer en pecado en contra de otro. Pero bien, eso es muy importante. Eso no se va a ir de la iglesia, eso es parte de nosotros, de nuestra humanidad. Eso se da en todas las religiones, se da en todas las iglesias cristianas, y es parte de nosotros mismos. No sé si los marcianos son diferentes y no tienen concupiscencia. Hasta ahorita no conozco ningún marciano, ni creo yo que existan, pero lo que somos nosotros los humanos aquí en la tierra, creaciones de Cristo, tenemos esa debilidad, y esa es una oportunidad de comunión. ¿Por qué? Porque al darse esos roces, al darse esa división, es una oportunidad de bendecir a Dios con el perdón. Sí, muchas veces cuando se dan esos roces es cuando más difícil es lograr dar ese perdón. Muchas veces también es difícil querer ser perdonado uno. Uno no quiere ser perdonado por otro. ¿Por qué? Por nuestra misma soberbia, por nuestra misma concupiscencia. Entonces veamos todo eso, y eso es una de las cosas que me agrada, que me gusta de la iglesia. Es que sí me ha tocado ver mucho, sí, hay muchos problemas, hay muchas divisiones, pero también me ha tocado ver mucho que personas que han tenido verdaderamente roces difíciles, y después ya terminan dándose las manos, terminan perdonándose, o terminan trabajando pues juntos otra vez, bueno, qué sé yo. Y eso lo vemos en la iglesia católica, y es algo sensible, y es algo muy aplaudible, cosa que no lo he visto en otras denominaciones cristianas, en la que cuando tú chocas con alguien, cuando tú chocas con una doctrina, vas para afuera. La iglesia católica, nadie te va a correr porque quizá a lo mejor puede llegar a ser tal la diferencia con tu párroco, no sé, que terminas yéndote a otra parroquia, por decirlo así, en un caso extremo, pero estás en otra parroquia, sigues estando en la misma iglesia, que no es lo óptimo, no es lo aconsejable, sino es dar en el momento de los golpes. Ahí es cuando se define lo que es ser católico. En el momento de la crisis, ahí es donde se define uno lo que es ser católico. Y eso es muy importante, que tú te sientas orgulloso de ser católico, porque el que tengas errores no te hace menos católico, sino que te hace humano. Es decir, eres humano, tienes errores porque eres humano, pero porque eres católico sabes salir de esas situaciones, y sabes y tiendes a la comunión y al perdón, y eso es muy importante. Y son oportunidades que tenemos que son, digamos, es a lo que le he dado yo un término que le llamo el jiu-jitsu espiritual. Es decir, que usando la fuerza del contrincante vamos a vencerlo. Es decir, vamos a tomar estas debilidades, estos errores, estos problemas, estas diferencias, estas divisiones, para hacer crecer y bendecir el nombre de Dios. Porque por eso el Señor no lo ha extinguido de la iglesia. Los errores, las divisiones, la concupiscencia, por eso no la ha extinguido. Porque nosotros somos católicos a pesar de. Porque somos católicos porque sabemos vencer esos problemas. Porque a pesar de que tenemos esos problemas, sabemos reconocer cuando tenemos esos errores y logramos seguir como iglesia. Como te digo, si tienes alguna persona y el Evangelio te lo pide, te estimula el Evangelio
a que vayas y que perdones a tu hermano. Eso es importante, hermano sacerdote, hermano obispo, hermano laico, hermano comprometido en la iglesia, que si tú no sabes, si tú quieres dar esa alabanza verdadera al Señor y no sabes cómo, hermano, en tu vida diaria, ten por seguro que en tu vida de fe en la iglesia te vas a encontrar con todos estos obstáculos. Pero el católico sabemos reconocerlos, sabemos pedir perdón y sabemos seguir adelante. Y esto es importante que lo reconozcas y es importante para que tú, al ser católico, nosotros somos la única iglesia que reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra miseria, reconocemos que somos pecadores, pero reconocemos que estamos en una iglesia santa, que esa iglesia santa que es por virtud de Cristo y que es Cristo el que nos levanta. Hasta ahorita no me ha tocado ver denominaciones cristianas que se reconozcan pecadores. Según lo que yo he podido escuchar, he podido ver, ellos se sienten que son intocables, son perfectos, ellos nunca se equivocan, sus pastores jamás cometen un error. Pero en la Iglesia Católica sí he visto sacerdotes santos que saben reconocer sus errores, y he visto también sacerdotes santos que han logrado avanzar en su vida en una ascética que los hace llegar a ese punto en el cual uno quiere seguirlos, uno quiere vivir esa experiencia de vida, uno quiere transmitir esa vida de fe de Cristo. Y es por eso que yo estoy en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque yo no quiero permanecer, porque el día de mañana yo no quiero ser el mismo que soy ahorita. Yo quiero ser día a día más grande, día a día más con Dios. Yo quiero tener día a día más la fuerza de Dios. Yo quiero ser día a día más amor para los demás. Pero ese amor se crece con el amor que es aquel que es todo, es amor, que todo lo llena con amor, que es Cristo Jesús. Hermanos, hemos llegado al final de este programa Amando tu Iglesia. Este fue un programa para que tú crezcas como persona, tu grupo, tu parroquia crezca, nosotros como iglesia crezcamos. Y bueno, los espero que pues estén sintonizando la próxima semana con otro programa más de Amando tu Iglesia, conociendo y perseverando nuestra fe católica. Me despido, yo soy Carlos Flores, y que tengan una excelente semana. Cuando lo hagas, voy a estar aquí, amándote tanto, confiando en ti. Levantaré tus manos, volverás a nacer. Hoy te doy tu libertad. Te voy a esperar, porque no te he dejado de amar.